¿Está Eh, ahí? bueno, gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos la gloria a Dios que nos permite escudriñar las escrituras en estos tiempos difíciles acá en Venezuela con lo de la electricidad. De verdad que el Señor sigue siendo bueno. Y bueno, a pesar de que no se colocó la alabanza, creemos en el nombre poderoso de Jesús, que la palabra es la que tiene poder, la palabra es la que liberta, es la que sana, es la que transforma. Y hoy quiero invitarles para que escudriñemos las escrituras en el libro de Marcos, en el capítulo 6, donde el Señor en el nombre poderoso de Jesús nos va a mostrar en el versículo 53 en adelante a, este tema que tiene que ver con la fe, tiene que ver con la transformación de hombres y mujeres que pasaron por situaciones difíciles en sus vidas y escucharon hablar de Jesús. Se consiguieron con Jesús y en otras oportunidades fue Jesús quien estaba allí en el camino donde ellos iban pasando. Quiero que me acompañe allí al Evangelio de Marcos, capítulo 6, creyendo en el Señor en el nombre poderoso de Jesús, que hoy recibiremos milagros creativos, milagros de liberación, de sanidad, en el nombre poderoso de Jesús, a través de la fe que tenemos en Él. Recordando lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, en el versículo 11, y la fe de Sara, que creyó en aquel, dice las escrituras, sacó fuerza de donde no la tenía para concebir un hijo aún fuera de tiempo, porque creyó en aquel que le dio la promesa. Entonces, pues el Señor nos insta a creer en Él. Por eso que hoy colocamos este mensaje de parte de Dios en sus manos y que el Señor aumente nuestra fe a medida que se vaya exponiendo la palabra y que el Espíritu Santo comience a obrar de una manera sorprendente en el nombre poderoso de Jesús según nuestra fe en Él, creyendo que en el nombre de Cristo Jesús cada palabra que salió de la boca de Dios está plasmada acá en las Escrituras. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo que dice la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 53 en adelante. La Biblia dice, terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos y le comenzaron y diciéndole que ellos estaban allí, que estaban escuchando. Y donde quiera que entraban en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Fíjense lo que dicen las escrituras y de que ellos les rogaban a Jesús que les permitiera tocar el borde de su manto. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta mañana, bendito Dios, Padre amado, por lo que dicen las escrituras, Padre Santo, bendito Padre, que todo aquel que te toca, Señor, a todo aquel que te busca, Dios mío, con la fe, bendito Dios, puesta en Jesús, Señor, Padre amado, podemos recibir sanidad, podemos recibir liberación, Señor, consuelo, en estos tiempos de angustia, Padre Santo. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que a medida, Dios mío, que se vaya exponiendo tu palabra, Padre Santo, como dicen las escrituras en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 20, Señor, que mientras se predicaba tu palabra, Señor, tú ibas confirmando con señales, milagros y prodigios lo que la palabra decía. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que lo que estemos escuchando en esta mañana, Padre amado, y los que van a escuchar en diferido, puedan, Padre Santo, aumentar su fe, Señor, extender su mano y tocar el borde del manto, ya que tú, Padre Santo, bendito Dios, Padre amado, nos permites tocarte, Señor, a través de nuestra fe. Te damos gracias por la escritura, Señor, y permítenos escudriñarla, Dios mío. Permítenos, Padre Santo, que el Espíritu Santo nos las enseñe. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, fíjense que dicen las escrituras que por donde quiera que él entraba, en las aldeas, en las ciudades, en el campo, dice la Biblia que ponían en las calles a la gente que estaba enferma y les rogaban que le dejase tocar
siquiera el borde del manto. Recordando que ya había pasado un episodio con la mujer del manto, aquella mujer que dicen las escrituras que cuando escuchó hablar de Jesús, la Biblia dice que ella inmediatamente pensó, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva. Esta mujer primeramente lo pensó, escuchó, pensó después y luego ejecutó. Esta mujer no se quedó solamente con pensar o solamente con lo que había escuchado. Alguien se le había acercado a esta mujer y le habló de Jesús. Alguien le había dicho que había un hombre que estaba caminando por los campos, por el desierto, por las orillas del mar de Tiberia y por todas partes y estaba dando milagros, señales y prodigios. Y dice la Biblia que cuando esta mujer la escucha que Jesús estaba pasando por allí, la Biblia dice que inmediatamente esta mujer accionó. Y hoy es lo que el Señor en esta mañana quiere que podamos accionar, que en el nombre poderoso de Jesús podamos extender nuestra fe, no solamente nuestra mano, podamos extender nuestra fe para tocar el borde del manto del Maestro. Podamos estar allí y rogarle a Dios, como dicen las escrituras en Marcos capítulo 6, rogarle al Señor, permíteme tocarte porque es que necesito liberación, necesito que en el nombre poderoso de Jesús una sanidad en mi vida, necesito fortaleza, necesito que me levantes del polvo donde estoy tirado. Saben, hombres y mujeres que se encontraron con Jesús en diferentes circunstancias. Muchos destacaron por su fe en el Hijo del Señor. Por ejemplo, en el libro de Lucas capítulo 7 tenemos al centurión romano. El centurión romano que dice en las escrituras que este hombre, cuando escuchó hablar de Jesús, dice la Biblia, que envió a unos ancianos para que pudieran interceder por él. La Biblia dice que los ancianos cuando se acercan a Jesús, eso aparece en Lucas capítulo 7, se acercan a Jesús y le dicen, ¿sabes qué? Es lícito que le des a este hombre el milagro que quiere porque él nos ama y nos construyó una sinagoga. Los ancianos fueron a interceder por este hombre, por las obras que este hombre hacía. Si usted me acompaña al Evangelio de Lucas capítulo 7, la Biblia dice, después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión a que éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solícito y le dijeron a Jesús, diciéndole, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Fíjense que Jesús no argumentó de que si era bueno o era malo, no argumentó de que si verdaderamente era justo entregarle a este hombre la sanidad o que Jesús le pudiera conceder el milagro para su siervo, o era digno o no era digno. La Biblia dice que Jesús fue con los ancianos. Y usted conoce la historia, que a mitad de camino este hombre, el centurión romano, se puso a autoanalizarse. Recuerden lo que dicen las escrituras en el libro de Aqueo, en el capítulo 1. Meditad en vuestros caminos. Medita en tu manera de vivir, en tu manera de ser, cómo te estás comportando, cómo estás hablando, qué es lo que tú estás diciendo, cómo tú te estás conduciendo, cómo la gente te está viendo. Y dicen las escrituras que este hombre inmediatamente le envía a Jesús. Ya Jesús iba acercándose a la casa de este hombre, pero dice la Biblia de que le envía a Jesús unos amigos. Y estos amigos que este centurión romano le envía a Jesús, le dice, ¿sabes qué? Él no es digno de que entres en su casa. Pero también nos te manda a decir que di la palabra. También te manda a decir que él reconoce la autoridad que tú tienes, que cuando tú hablas la palabra hay un milagro que puede haber, que cuando tú dices la palabra que tiene autoridad en tu boca, esa palabra causa liberación, esa palabra causa sanidad. Dice la Biblia que Jesús se maravilla y le dice a los que estaban con él, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre, el centurión romano, que no esperaba a Cristo, que no esperaba al Mesías, que no seguía a Jesús, tenía ese don de fe, reconociendo de que este hombre, que aunque estaba a distancia, tenía la autoridad para enviar la palabra y que su siervo fuese sanado.
Fíjense que este hombre inmediatamente recibe el milagro para su siervo. Aunque recibe el milagro, no recibe al dador de milagro en su casa. Y lamentablemente muchos estamos así, queremos el milagro, queremos la liberación, queremos estar en esa explosión, pero no querer recibir a Jesús, porque cuando Jesús llega a nuestras vidas, tenemos que ordenar nuestras vidas, tenemos que alinearnos a lo que dicen las escrituras. No podemos vivir un evangelio light, no podemos vivir un evangelio de emociones, en el que hoy digo que estoy libre y mañana sigo atada. No podemos vivir un evangelio en la que creemos que podemos vivirla a nuestra manera. Es lo que dice las escrituras. La Biblia dice que Jesús inmediatamente dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Saben que Jesús no cuestionó el comportamiento, si era digno o no era digno. Pero a mí me llama la atención porque es que los ancianos solamente sabían la vida de este hombre de la puerta para afuera. Los ancianos solamente sabían la vida de este hombre por las obras que hacía y por el amor que le expresaba cuando hizo la sinagoga. Pero los amigos son los que conocen la intimidad. Los amigos son aquellos los que a puerta cerrada te conocen como tú eres, sin máscara, que son aquellos los que nos conocen nuestros altos y nuestros bajos. Son aquellos los que conocen nuestras debilidades. Y estos amigos fueron los que fueron enviados para decirle a Jesús de que no era digno, de que Jesús no podía entrar en la casa del centurión, porque el centurión no era digno de recibir a Cristo. Pero a través del sacrificio de Jesús, a través de Cristo, Jesús nos hizo digno de recibirlo. Nos hizo digno de invitarlo a él, no solamente a que nos permita tocar el borde de su manto, como estaba la multitud de enfermos, sino que también pueda entrar en nuestra casa. Sabes que mi casa es un desastre, Jesús, pero yo necesito que seas tú a través del Espíritu Santo que comience a ordenar mi vida. Yo necesito que seas tú ordenando mis pasos, ya que la Biblia dice que tengo que meditar en mi camino, ya que la Biblia dice que yo soy una carta abierta, una carta leída, ya que la Biblia dice que mucha gente va a poner su mirada en mí para ver si te está viendo a ti, Jesús. Y es lo que nosotros pues necesitamos reaccionar, que es lo que estamos haciendo. Este centurión romano reconoció la autoridad de Cristo. Hay gente que necesita reconocer la autoridad de Cristo, gente que necesitamos ser agradecidos con el Señor. Recuerden lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 11 en adelante, está la historia de los 10 leprosos. Usted conoce muy bien esta historia. La Biblia dice que Jesús estaba caminando, estaba la multitud y 10 leprosos se pararon de lejos. Recuerden que según la ley ellos no se podían acercar, mucho menos a un rabino, mucho menos a un maestro, no lo podían tocar. Pero dice la Biblia que estos 10 leprosos gritaron desde lejos que querían sanidad, que Jesús tuviese misericordia. Y Jesús le habla conforme a los rituales de la ley y le dice, preséntense al sacerdote. Y cuando ellos iban de camino presentándose al sacerdote, la Biblia dice que en el camino fueron limpios y que solamente uno regresó. Y saben que me llama la atención porque aunque estaban lejos, Jesús sabía la cantidad de personas que estaban allí. Jesús cuando vio a aquel hombre postrarse delante de sus pies, allí delante de él, postrarse y darle gracias a Dios por el regalo merecido, por ese regalo de la sanidad. Iba agradecido con el Señor. Este hombre se regresó. Este hombre sabía que el verdadero sacerdote era aquel que había enviado la palabra desde lejos y que tenía que regresarse a darle gracia. Muchas veces nosotros hemos recibido de parte del Señor y nos olvidamos de dar gracia. Nos olvidamos de ser agradecidos y muchos nos quedamos de lejos como estos 9 leprosos que se quedaron. Estos 9 leprosos quizás obedecieron el mandato de Jesús, vayan allí a donde está el sacerdote, preséntense. Recuerde que en tiempos anteriores la gente con lepra tenía que presentarse, era el sacerdote. Y el sacerdote tenía que examinar la herida, el sacerdote tenía que examinar la llaga, examinar la lepra para poder decir que aún estaba contaminado o ya estaba curado. Entonces estos 10 leprosos habían ido conforme a como Jesús le había establecido y conforme a como estaba en la ley. Pero hubo uno que a mitad de camino sabía para dónde tenía que ir, porque él no se quería quedar solamente con la sanidad. Había algo más.
había algo más en el que tenía que buscar y era la salvación. La Biblia dice que cuando este hombre se postra delante de Jesús, Jesús le habla y le dice, no eran 10 los leprosos, no eran 10 los que estaban con lepra y que solamente este hombre samaritano regresó. Y dice la Biblia, levántate porque tu fe te ha salvado. Entonces es tan importante tener la mirada puesta en Cristo Jesús y no en el líder, no en el pastor, no en la pastora, no en el maestro. Es en Cristo Jesús y es a través de que nosotros podamos tener la mirada en Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús, vamos a obtener salvación, vamos a tener liberación, vamos a tener sanidad en el nombre de Cristo. Y dice las escrituras que Jesús le otorga un regalo más, ya no solamente la sanidad. Hay gente que solamente se quiere quedar con la sanidad. Familiares nuestros que nos piden oración porque saben que buscamos al Dios vivo, que amamos y le servimos al Dios vivo, como dijo el apóstol Pablo. El Dios al quien yo soy, al quien yo le estoy sirviendo, se me presentó. Ese es el Dios vivo. Gente a nuestro alrededor que no quiere nada con Cristo, que no quiere nada con Dios, pero saben el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús, que nos piden oración y reciben el milagro. Hay muchos que reciben el milagro por la misericordia, muchos que reciben el milagro por la fe. Gente que no ama a Cristo, pero tiene fe, que es tremendo. Este centurión tenía fe, pero no quería conocer a Jesús. El centurión del libro de Lucas capítulo 7 tenía fe, pero no quería que Jesús entrara en su casa, porque se examinó y digo, no soy digno. Y por eso muchas veces nosotros, pues alrededor tenemos gente que solamente quiere el milagro. Lamentablemente tenemos amigos, familiares que solamente nos buscan para que oremos por ellos por un milagro. Y cuando reciben el milagro, se olvidan del dador de milagro. Se olvidan de aquel que nos entregó el milagro, el dador de la vida. La Biblia dice en el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 46, que Jesús iba saliendo de Jericó. Y saliendo de Jericó, dice la Biblia que había un hombre y este hombre estaba mendigando, este hombre estaba en el camino. Y dice las escrituras que cuando escuchó que era Jesús que pasaba con la muchedumbre, comenzó a gritar. La Biblia dice que los que estaban allí lo mandaban a callar, que no diera voces detrás de Jesús. Pero dice la Biblia que él seguía gritando. Este hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo, dice la Biblia que él seguía gritando, porque él sabía que este hombre que pasó por allí, este hombre era el dador de los milagros. Y dice la escritura que Jesús lo escuchó. Saben, me llama la atención porque es que a Jesús lo estaba oprimiendo el pueblo. Había mucha gente, una multitud, había escándalo, pero Jesús pudo escuchar la voz de alguien que tenía fe. Saben, pueden haber mucha gente gritando, puede haber mucha gente aplaudiendo, pero Jesús reconoce una voz donde hay fe. Y la Biblia dice que Jesús lo manda a llamar y este hombre inmediatamente lo que hace es soltar la capa. Este hombre lo que hace es soltar aquella vieja identidad que tiene, aquella vieja identidad que tuvo que adoptar cuando había perdido algo. La Biblia dice que cuando se acerca a Jesús, Jesús dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo, yo quiero recobrar la visión. Cuando hablamos de recobrar es volver a obtener lo que se había perdido. Este hombre había perdido algo y había perdido la visión. Este hombre ya no tenía visión y por esa razón había adoptado una capa de mendigo. Ya la gente lo conocía como el mendigo Bartimeo. Pero dicen las escrituras que inmediatamente cuando le dijeron, ¿sabes qué? El Señor te llama, aquel que estás gritándole, aquel que tú estás orando, Él es el que te está llamando, levántate. Inmediatamente dio un salto y dice la Biblia que soltó la capa y fue donde está Jesús, porque Él necesitaba recobrar lo que perdió. Muchos de nosotros hemos perdido la familia, hemos perdido el matrimonio, hemos perdido la confianza, hemos perdido la comunicación, hemos perdido la salud. ¿Cuántas de las cosas no hemos perdido, pero no queremos gritar, no queremos ir a donde está Jesús, a buscarlo a Él? En medio de tanto ruido que estaba alrededor de Cristo Jesús, este hombre destacó por la fe.
Inmediatamente Jesús reconoce una voz de fe. Jesús reconoce la voz cuando hay fe. Y dice la Biblia que Jesús le otorga el regalo que él estaba pidiendo, la petición de su corazón, recobrar lo que perdí. Recuerden lo que dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes que ese hombre del Evangelio de Lucas capítulo 19, llamado Zaqueo, había perdido su identidad? La gente lo llamaba el ladrón porque era el jefe de los cobradores de impuestos. Y la gente lo llamaba el ladrón, pero dice la Biblia que Jesús, pasando por Jericó, este hombre llamado Zaqueo, que era de diminuta estatura, quería ver a Jesús. El anhelo del corazón de este hombre, él sentía algo en su corazón, era de ver a aquel que podía transformar su vida y podía regresarle a él su identidad de hijo. La multitud lo llamaba ladrón. La multitud no quería estar con él porque era el jefe de los cobradores de impuestos. Pero dice la Biblia que se subió a un árbol llamado sicómoro, el árbol de la humillación, el árbol que tiene espina, que te va a doler cuando tú te recuestas a un árbol de sicómoro. Allí se subió Zaqueo y dice la Biblia que inmediatamente Jesús estaba rodeado de gente. Había una gran multitud, estaban los religiosos, los legalistas, estaba el pueblo allí con Jesús, pero Jesús levantó la mirada para mirar a aquel que se estaba humillando en ese árbol. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta, y para ver algo exaltado tenemos que mirar hacia arriba. La Biblia dice que Jesús miró hacia arriba y vio a Zaqueo y le dijo: baja, porque es necesario que yo entre en tu casa, Zaqueo, porque hay una salvación que ha venido, ha llegado salvación para entrar a tu casa, baja. Había una gran multitud y solamente un hombre llamó la atención de Jesús. Necesitamos llamar la atención de Cristo. ¿A través de qué? A través de nuestra fe en Él. A través de nuestra fe en lo que Dios ha establecido en su palabra. Lo que Dios dijo en su palabra. Recuerde que el mismo Pedro dijo: yo no he pescado nada, en el Evangelio de Lucas capítulo 5. Yo no he pescado nada, he pasado la noche pescando, pero en tu palabra. ¿Sabe? Pedro inmediatamente dijo: en tu palabra, porque la lógica no me ayuda, porque la lógica me dice que de día no puedo pescar, porque la experiencia me dice que es de noche, que yo tengo que pescar. Y pasé toda la noche intentando pescar algo y no lo hice. Pero ahora tú me estás diciendo que es en el día. Pero yo lo voy a hacer es a través de tu palabra. Me estás diciendo que bogue mar adentro, que eche la red a la derecha, pero lo voy a hacer es por la palabra. A través de la palabra que tú estás hablando, es que yo lo voy a hacer. Y recuerden, el resultado fue una multitud de peces, de tal manera que la red se rompía. Hombres y mujeres que cuando se consiguieron con Jesús fueron transformados y que su fe fue aumentando. Hombres y mujeres que pudieron arrebatarle a Jesús un milagro, como la mujer sirofenicia. La Biblia habla de esta mujer en el Evangelio de Marcos capítulo 7, en el versículo 24 en adelante. Dice la Biblia que Jesús va a la tierra de Tiro y de Sidón, y él no quería que nadie supiese que él estuviese allí. Pero dice la Biblia: pero una mujer cananea, sirofenicia, de la región de Sidón, fue a buscar a Jesús para pedirle socorro, misericordia, clemencia. Y la Biblia dice que esta mujer clamaba, esta mujer pidió socorro. Esta mujer decía: Señor, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer necesitaba una liberación en su casa. No había paz. Y dice la Biblia que Jesús dijo: solamente yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Y esta mujer se le postró y empezó a clamar al Señor. Y Jesús le dice: no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer le dijo: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y la Biblia dice en el versículo 29 del capítulo 7 del Evangelio de Marcos, la Biblia dice: por esta palabra ve. ¿Sabe? Esta mujer estaba hablando la palabra. Cuando usted y yo tenemos palabra del Señor en nuestra boca, algo tiene que suceder, porque es lo que dicen las escrituras en el Evangelio de Marcos 16:20, que cuando usted y yo hablemos la palabra, el Señor confirma con señales, milagros, prodigios, lo que la palabra está diciendo. Usted y yo no tenemos el poder está en la palabra de Dios.
Cuando la palabra toma vida, cuando usted la cita conforme está escrita y sabe quién lo va a hacer, es aquel que se llama Jesús, que a través de él, que se hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, nos entregó a nosotros esta palabra para que nosotros podamos vivir conforme a como está escrita la palabra de Dios. Y esta mujer pudo obtener un milagro. Dice la Biblia que cuando esta mujer sirofenicia va donde está su hija, consigue a su hija acostada y libre de ese demonio. Nosotros necesitamos entender que tenemos que tener puesta la mirada en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Y este hombre, volviendo a Zaqueo, recuperó la identidad. Dice la Biblia que se baja del árbol, va donde está con Jesús y va y regresa y se mete a la casa a hacer comida. Y dice la Biblia que este hombre se levanta delante de todo el mundo y dice: si algo he defraudado a alguien, si a alguien le he robado, yo le voy a regresar cuadruplicado y lo demás se lo voy a entregar a los pobres. Dice la Biblia que los que estaban allí estaban criticando a Jesús porque estaba comiendo en casa de pecador. Pero dice las escrituras que Jesús dijo: este también es hijo de Abraham. ¿Saben lo que estaba haciendo Jesús? Regresándole la identidad. Este hombre llamado Zaqueo tenía una identidad perdida. Lo llamaban el ladrón, lo llamaban de todo, pero dice la Biblia que Jesús es el que le regresa la identidad. Nosotros pues necesitamos volver a eso, a recuperar nuestra identidad. Quizás muchos están diciendo, hermano, pero es que como que me falta fe. A mí también me enseñan las escrituras que había un hombre, un padre. La Biblia dice que era el padre del hijo lunático. Y este hombre aparece en Marcos capítulo 9, también aparece en Mateo capítulo 17, después de la transfiguración de Cristo. Pero en Marcos capítulo 9 me enseña la Biblia que cuando Jesús venía bajando después de la transfiguración, se consigue una gran multitud que estaba discutiendo con los discípulos que Jesús había dejado al pie de la montaña. Y Jesús pregunta: ¿qué está pasando? Y dice la Biblia que un hombre sale de la multitud y le dice: ¿sabes qué? Traje mi hijo a tus discípulos para que pusieran las manos sobre él y lo sanara, pero no ha pasado nada, no hay sanidad, no hay liberación. Y Jesús comienza a hablar con el papá y le dice: pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y él comienza a decirle: mi hijo es gravemente atormentado, lo echan en el fuego y una vez lo echan en el agua. Mi hijo es un lunático. ¿Y desde cuándo? Desde niño está sucediendo esto. Desde niño está sufriendo de epilepsia. Desde niño está sufriendo ataques. Desde niño. Y me enseña la Biblia que Jesús le habla a este hombre. Le habla a este hombre y le dice en el versículo 23 del Evangelio de Marcos capítulo 9, Jesús le dijo: si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Jesús le estaba diciendo: ¿sabes qué? El problema no es solamente los discípulos, el problema es que no crees. El problema es que viniste porque alguien te habló, pero no crees. Si puedes creer, todo es posible. Y me llama la atención lo que dice en el versículo 24 del Evangelio de Marcos capítulo 9. Inmediatamente dice la Biblia: el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, porque es que no, yo te creo a ti, pero yo necesito que ayudes mi fe. Esa fe que hay en mí necesito que aumente. Yo necesito que aumente, porque es que mi fe se agota cada vez que veo a mi hijo que está siendo atormentado. Cada vez que veo a mi hijo que está atado. Y dicen las escrituras que cuando Jesús vio que la multitud se estaba agolpando, reprendió al espíritu inmundo y le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y esto me llama la atención, porque ¿qué Jesús le dijo a ese espíritu? Que no entrara más. O sea que el espíritu puede regresar. Recuerde lo que dice la Biblia, que cuando sale uno tiene la casa barrida y ordenada, dice la Biblia que entran 7 peores. Pero Jesús le habla a este espíritu y le dice: no entres más en él. Ahora me llama también la atención porque le dice: ayúdame. Ayúdame porque mi fe es pequeña, en otras palabras, parafraseando mi incredulidad. Ayúdame porque yo necesito aumentar mi fe. Porque necesito creer.
porque para el que cree me estás enseñando que todo es posible. Todo es posible. Nosotros pues necesitamos creer. ¿Sabe? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, hay una historia que muchas veces nosotros pues solamente hablamos de la mujer samaritana. Cuando hablamos del Evangelio de Juan, capítulo 4, inmediatamente el que sabe escudriñar las escrituras, inmediatamente nos vamos solamente a la historia de la mujer samaritana. Pero allí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, hay una historia en el versículo 46 en adelante, que es la historia del hijo del oficial del rey. Dice la Biblia que este hombre escuchó hablar de Jesús. Si usted me acompaña a las escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 4, en el versículo 46 en adelante. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y dice la Biblia que allí había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Fíjense que este oficial del rey tenía un hijo enfermo. Y dice la Biblia, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea y a Galilea, vino a él y le rogó, desciende para que mi hijo sea sano, porque está a punto de morir. Este hombre quería llevar a Jesús a su casa, pero Jesús tenía que probar su fe. Y dice en las escrituras que Jesús, cuando él le dijo, desciende conmigo, yo necesito que vayas conmigo porque mi hijo está a punto de morir. Recuerde que mucha gente estaba buscando a Jesús solamente por el milagro. Mucha gente estaba buscando a Jesús solamente por el alimento. Recuerden lo que dice la Biblia en Juan capítulo 6, cuando Jesús le dice a la gente, ustedes están conmigo hoy porque la comida que les di ayer. Ustedes solamente vinieron por el alimento que yo les di. Y dice que mucha gente se ofendió y se apartó de Cristo Jesús. Mucha gente estaba buscando solamente la sanidad, la liberación, alimento, pero no quería quedarse con el dador del milagro. Un día Pedro tuvo que decidir. En Lucas capítulo 5, versículo 11, tuvo que decidir por la pesca milagrosa o por salir detrás del dador de milagro. Dice la Biblia que Pedro, dejándolo todo, dejando la barca llena de peces, peces que le había entregado el mismo Jesús a través del milagro, Pedro decidió salir detrás del dador de milagro. Este oficial estaba buscando un milagro. Se desciende conmigo a la casa. Pero dice las escrituras que Jesús le dijo, si no ves señales y no ves prodigios, no vas a creer. Y dice la Biblia, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende hasta antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, porque tu hijo vive. Y dice las escrituras en el versículo 50 del capítulo de Juan, capítulo 4, dice la Biblia, Jesús le dijo, ve que tu hijo vive. Dice las escrituras, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Es tan importante creer las escrituras, creer lo que Jesús dijo. Y la Biblia dice que este hombre, a un día de camino, cuando llega a su casa, dice la Biblia que los siervos le salieron a encontrarse con él y dijeron, tu hijo vive, tu hijo está sano. Y él pregunta, ¿desde cuándo está sano? Desde ayer a las 7. Este hombre se dio cuenta que fue la sanidad vino cuando Jesús dijo la palabra. Que usted y yo podamos sacarle esa palabra a Cristo Jesús. Ve que tu hija es libre, ve que tu hijo es sano, ve que tu matrimonio es restaurado, ve, pero cuando el Señor nos está diciendo ve, es porque ya nosotros lo hemos buscado a Él. Ya nosotros estamos allí siendo agradecidos por lo que ha hecho en nuestras vidas. Saben, había una mujer en la Biblia, cuando yo escudriñaba las escrituras, hay una mujer en la Biblia, en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, que aparece en el versículo 2, y es la mujer llamada María Magdalena. ¿Y saben qué me llama la atención de esta mujer? Porque después que fue libre de 7 demonios, esta mujer nunca se apartó de Jesús. Había gente que recibía los milagros. ¿Dónde estaba el siervo del centurión romano? Quizás, ¿dónde estaba la mujer del manto? ¿Dónde estaba esta mujer sirofenicia? Había gente que recibía los milagros, recibía sanidad, recibía liberación, pero no seguían a Jesús. Pero sí me enseña la Biblia que esta mujer, María Magdalena, seguía a Jesús. De tal manera que estuvo desde el momento de liberación hasta el momento no solamente de la muerte de Cristo,
Porque es que la Biblia dice que estuvo allí en la cruz, allí al pie de la cruz, sino también en la resurrección. Y fue aquella mujer que Jesús le entregó para que hablara el mensaje de la resurrección. Ve y dile a mis hermanos que yo he resucitado. El ser agradecido con el Señor nos ayuda a quedarnos allí con Él, a servirle a Él. La Biblia dice que esta María Magdalena le servía con sus bienes al ministerio de Cristo Jesús. Nosotros pues necesitamos que Jesús impacte en nuestras vidas, salir de ese legalismo, de la religiosidad, como salió un día un hombre llamado Natanael. La Biblia dice que había uno de los discípulos de Jesús llamado Felipe, y se consigue con Natanael, que estaba debajo de una higuera, y dicen las escrituras que le habla de Jesús. ¿Y sabe qué? Hemos conseguido a Jesús. Eso aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 43 en adelante. Está ese acontecimiento en donde Natanael, un hombre que dice las escrituras que no había engaño en su boca, la Biblia dice que estaba allí debajo de la higuera. Recuerden que los judíos tomaban ramas de higuera y hacían unas cabañas en tiempos de la fiesta de Sukkot o la fiesta de las cabañas. La Biblia dice que este hombre estaba allí debajo de la higuera y Felipe consigue a Natanael debajo de la higuera y le dice, ¿sabes qué? Hemos conseguido al Cristo y Jesús de Nazaret. Y viene y le dice, pero es que de Nazaret podrá salir algo bueno. Y me llama la atención porque que Felipe no se puso a discutir con Natanael ni de teología ni de la palabra, sino que le dijo, ven y observa tú mismo. En el momento que van de camino, la Biblia dice que cuando Jesús lo ve, le dice, aquí viene un verdadero israelita que no hay engaño en su boca. Y Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Pero Jesús le responde, antes que Felipe te llamara, yo te vi. Antes que Felipe te fue a hablar del evangelio, yo te vi. Antes que Felipe te sacara debajo de la higuera, yo te vi debajo de esa higuera. Que estabas en la religiosidad, que eras duro, eras dura para hablarle a la gente de la palabra. Eres un legalista, que cumple los rituales de los ancianos. Yo te vi, pero quiero que pases a la gracia, a la misericordia. Y si usted se pone a leer las escrituras, en el Evangelio de Juan capítulo 21, cuando el apóstol Pedro va a pescar, ahí estaba Natanael. Un hombre que tuvo que dejar su conocimiento, su religiosidad, su legalismo, para seguir a Jesús. Así pasó con un hombre. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, del verso 40 en adelante, está la historia de esta mujer del manto y un hombre llamado Jairo. Este Jairo, dice la Biblia, de que él era del Sanedrín, era un principal de la sinagoga, era un legalista, un fariseo, un hombre que se dejaba llevar por los rituales, pero algo pasó en su vida, en su casa. Su única hija, que tenía 12 años, estaba a punto de morir. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 8, en el verso 40, cuando volvió Jesús, le recibió la gran multitud con gozo, porque todo lo esperaban. ¿De dónde venía Jesús? Jesús venía de Gadara. Jesús venía de liberar a un endemoniado que nadie lo quería. Un hombre que vivía en los sepulcros, un hombre que lo ataban con cadena y era tanto los espíritus endemoniados que tenía, tanto lo que tenía dentro de él que reventaba las cadenas. La Biblia dice que Jesús libera a este hombre y la gente de la aldea lo consigue sentado escuchando las escrituras, vestido, limpio, en su cabal juicio. Y cuando sacan a Jesús de la región de Gadara, este hombre quería irse con él y Jesús le dijo, no, ve por Decápolis y predica la palabra y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y este hombre se fue a predicar la palabra en Decápolis y dice, ve a tu casa para que tu casa te vean el cambio, para que en tu casa quieran lo que estás viviendo en estos momentos. ¿Saben lo que estaba haciendo Jesús cuando lo mandó a su casa? Le estaba diciendo en otras palabras, recupera lo que perdiste, la relación que tienes en tu casa.
Recupera lo que perdiste. No puedes entrar conmigo a la barca. Tú tienes que ir a tu casa. Allá hay una esposa que te está esperando. Hay unos hijos que te están esperando. Hay un esposo, hay una suegra, hay una madre, hay un padre que te están esperando para que tú vuelvas a reconstruir la relación que se perdió. Jesús le dijo, ve a tu casa y háblale de lo que Dios ha hecho contigo y predica por Decápolis y por toda la aldea las maravillas que Dios ha hecho contigo. La Biblia dice que cuando Jesús se monta en la barca y pasa del otro lado, la multitud estaba allí. Y entre ellos había un hombre, dice la Biblia en el versículo 41 del libro de Lucas 8. Dice la Biblia que había un hombre, un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Y dice en las escrituras que este hombre llamado Jairo se postró delante de Jesús, ¿sabe? Principal de la sinagoga. Este hombre veía a Jesús cómo le hizo, cómo enderezó a la mujer encorvada, cómo le regresó la sanidad al hombre hidrópico en la sinagoga, cómo Jesús sanaba los sábados. Y este hombre, junto con los que estaban allí de los religiosos, criticaban a Jesús por sanar los sábados. Este hombre hizo que vio cómo Jesús restauró la mano seca de la gente que estaba allí, cómo liberó a un hombre que estaba endemoniado dentro de la sinagoga. Pero ahora le tocaba a él vivir esta situación. Su única hija estaba mal, a punto de morir, y tenía 12 años. Y dice la Biblia, este hombre tuvo que dejar religiosidad, dejar el legalismo, para ir a postrarse a los pies de aquel que tenía la verdad. Aquel no solamente que tenía la verdad, es la verdad. Recuerden que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia dice que se postró a los pies de Jesús y le rogaba que entrase en su casa, porque tenía hija única con 12 años que estaba muriéndose. Y la multitud, dice la Biblia, y mientras iba la multitud lo oprimía, había mucha gente. En el versículo 43 hay un pero una mujer, dice la Biblia, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en todo en médico, por cuanto todo lo que tenía lo había gastado en médico y ninguno le había podido ser curada. Dice la Biblia que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Sabe? Jairo no estaba para saber quién era el que había tocado a Jesús. Jairo necesitaba que Jesús corriera a su casa. Tenía una emergencia, Jairo. Pero Jesús dice, alguien me tocó. Alguien me tocó diferente. Recuerde que Bartimeo cuando gritaba, dice la Biblia en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, verso 46 en adelante, que había una gran multitud y esta gran multitud hacía algarabía, habían gritos, pero Bartimeo con los gritos de la fe pudo ser escuchado por Jesús. Ahora el pueblo oprimía a Jesús, la multitud oprimía a Jesús, pero Jesús se detiene y dice, alguien me tocó diferente. Porque poder, virtud salió de mí. Y ese es el secreto, tocar a Jesús diferente. Hay muchos que tocamos a Jesús de una manera porque queremos obtener el milagro, pero no está esa medida de fe que Jesús necesita. Recuerde que dicen las escrituras que en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, en el verso 22 en adelante, dice la Biblia que Pedro caminó sobre las aguas, pero Jesús le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Podemos vivir unos acontecimientos porque nadie ha caminado sobre las aguas como Pedro. Pero dice la Biblia que Jesús le dijo, pero dudaste, hombre, y tienes poca fe. Porque es que cuando Pedro vio las circunstancias, cuando Pedro vio las tormentas, cuando Pedro vio los vientos, comenzó a hundirse, pero él dijo, sálvame. Muchos de nosotros queremos remar, muchos de nosotros queremos nadar, muchos de nosotros queremos ser salvos por nuestra propia experiencia y queremos nadar a la orilla, pero la Biblia dice que Pedro, él era pescador, él sabía nadar, pero sabía que de esa situación solamente lo podía salvar Cristo Jesús. Y le dijo, sálvame. Estos dos personajes que aparecen aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 8 sabían que solamente Cristo podía hacerlo. Y aunque esta mujer del manto, que
dice, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva. Dice la Biblia que esta mujer comenzó a buscar para poder tocar el borde del manto del maestro y conseguir la sanidad. Dice la Biblia que al tocarlo inmediatamente el flujo cesó. Inmediatamente lo que la había atormentado por 12 años había terminado, había culminado. Pero dice la Biblia que Jesús se detiene. Alguien me tocó diferente. Y cuando esta mujer fue descubierta, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Saben, esta mujer Jesús tenía que decirlo públicamente lo que había pasado con esta mujer, porque esta mujer cuando iba a retomar su vida, después de estar sana, iba a entrar en la sinagoga. Y esta mujer tenía que dar testimonio de lo que había pasado. 12 años sin congregarse, 12 años sin entrar al templo, 12 años sin estar allí congregándose porque era inmunda. Pero Jesús pasó por su vida. Y ella no perdió la oportunidad. Pero ahora estaba la situación de Jairo. Jairo estaba esperando que Jesús terminara de hablar con esta mujer. Y dice la Biblia que unos siervos, mientras Jesús hablaba, unos siervos llegaron y le dieron, ya no molestes más al maestro. Ya no lo hagas más. Ya no intercedas más. Porque quien tú amas acaba de morir. Pero dicen las escrituras que Jesús inmediatamente mira a Jairo y le dice en el versículo 50 del Evangelio de Lucas capítulo 8, le dice, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente y serás salva, no temas. Ahora usted se imagina esa escena, usted se imagina esa escena en donde Jairo está allí diciéndole, ten misericordia, ve a mi casa, mi hija está mal, pero yo sé que si tú colocas tu mano sobre ella, ella se va a levantar, ella va a ser sana. Yo lo sé, porque yo te he visto, yo vi cómo levantaste y enderezaste a la mujer encorvada. Yo vi cómo sanaste al hombre hidrópico. Yo vi cómo le restauraste la mano al hombre con la mano seca. Yo lo vi. Y ahora necesito un milagro para mi hija. Y dice las escrituras que Jesús le dijo, no temas, cree solamente. ¿Sabe? Si Jairo no hubiese creído en Jesús, si la fe de Jairo no hubiese estado depositada en Cristo, Jairo hubiese corrido a ver el cuerpo muerto de su hija. Jairo hubiese corrido a llorar encima del cuerpo de su hija. Pero Jairo se quedó allí. Porque Jairo sabía que el dador de la vida era el que estaba en camino. Jairo sabía que aunque le habían dicho que su hija había muerto, Jairo sabía que aquel que se había conseguido a la mitad de la orilla del río, aquel que estaba allí, llamado Jesús, tenía el poder para levantar aún entre los muertos a su hija. Y lo esperó. Muchos de nosotros salimos corriendo a abrazar el cuerpo muerto. Pero Jairo esperó allí. Jairo esperó para que Jesús llegara a su casa. Dijo, no está muerta. Y aunque la gente se burlaba, no está muerta, solo duerme. Y Jesús la levantó. Yo no sé a cuántos de nosotros Jesús tiene que decirnos, ¿sabes qué? La situación en la que tú estás viviendo no está muerta. En el Juan capítulo 11, la Biblia dice que las hermanas de este hombre llamado Lázaro le mandaron a decir, el que ama se está muriendo. Y Jesús le dijo, díganle a María y a Marta que esta enfermedad no es para muerte. Yo no sé quién necesita escuchar esto, quién estaba pidiendo una palabra de parte del Señor. Pero los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios pueda aumentar nuestra fe
para poder recibir un milagro de parte de Él. Muchas veces lo que nos puede estar obstaculizando para recibir el milagro es la poca fe. Necesitamos creer en aquel que te llamó, aquel que tú le estás sirviendo hoy. Puede cambiar la situación, puede transformar nuestras vidas. Yo no sé si te está pasando a ti, como ese centurión romano, que quizás te estás analizando y estás diciendo la manera de comportarme no es la digna y no creo recibir a Jesús en mi vida. Pero Jesús, a este hombre que no se sentía digno, Jesús lo elogió en el camino diciendo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando este leproso, según lo que dice la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 17, en el versículo 11 en adelante, de los 10 leprosos, el único que regresó, Jesús dijo, solamente uno dio gracias. Es tan importante para Jesús que nosotros seamos agradecidos, que le podamos agradecer a Dios por el día que nos regaló, por el respirar, por los hijos que tenemos, por el esposo, por la esposa, por la familia, por el llamado que nosotros tenemos, por el pan que está en la mesa. Que volvamos a Él agradeciéndolo, reconociendo que fue Él el que nos lo entregó. Que podamos reconocer que hemos perdido algo, así como hizo Bartimeo. Yo necesito recuperar lo que perdí. Muchas veces hemos perdido la confianza, hemos perdido la comunicación, los hijos ya no nos respetan, ya no hay comunicación con el esposo, nos hemos hasta divorciado, hemos perdido la familia. Aquellas que Dios nos las entregó, y la Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 31, en el versículo 1, en aquellos días yo seré el Dios de la familia. Saben, que nosotros podamos recuperar lo que hoy se nos está perdiendo, los hijos en la droga, en el alcohol, en el sexo desenfrenado. Que podamos nosotros recuperar aquello que se nos está muriendo. Yo no sé por lo que tú puedas estar pasando en este día. Quizás te falta la fe y que tú tienes que hacer como el hijo el padre del hijo lunático. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a aumentar esta fe. Necesito salir de la religiosidad. Necesito participar del pan de los hijos, como hizo la mujer sirofenicia. Necesito ser agradecida y estar contigo, como hizo María Magdalena, que después de su liberación estuvo con Cristo hasta el final. Necesito salir de ese lugar de confort, de esas cuatro paredes, que me está matando el llamado. Porque hay gente encerrada en cuatro paredes que lo está matando el llamado, y ese llamado no lo ha podido ejercer por estar metida en palacio. Están como David. David fue llamado a liberación, sí fue llamado. Había un ministerio en David que era la liberación, tocar el arpa. Pero también tenía que matar gigantes, pero también tenía que gobernar un pueblo. Y muchos de nosotros nos queremos quedar solamente tocándole el arpa a Saúl, que nos hace daño. Y no queremos salir de ese lugar de confort. Porque es que es en palacio que yo tengo que estar. David tuvo que salir correr a una cueva de Adulán. Y yo prefiero un David asustado, escondido en una cueva de Adulán, que un Saúl desechado en palacio. Pues nosotros necesitamos entender el llamado que nosotros tenemos. Natanael tuvo que entender su llamado y salir de ese confort debajo de la higuera. Pues nosotros tenemos que entenderlo. Este hombre llamado Jairo tuvo que salir de la sinagoga porque los fariseos que estaban allí no le iban a cumplir o hacer lo que quería para su hija. Él necesitaba salir del confort, de la religiosidad, de los que se creían los puros. Necesitaba salir de ese lugar para ir a buscar a Cristo, porque todo tiene que ver con Él.
Todo tiene que ver con Él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta mañana, Dios mío, he hablado tu palabra, Señor, como está escrita, Padre Santo. Y tu palabra dice, Señor, que mientras se habla, Dios bendito, el evangelio conforme está escrito, tú confirmas con señales, milagros y prodigios. Aquí hay un pueblo, Señor, reunido. Bendito Dios, que ha creído en tu palabra, que ha creído, Señor, en que tú sanas, en el que tú libertas, en el que tú restauras, en el que tú haces, Señor, que podamos recuperar lo que perdimos, Dios mío. Ayúdanos a recuperar nuestra identidad, a que se aumente nuestra fe. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Necesitamos sanidad sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, liberación, Dios mío, a nuestros hijos, a nuestras vidas, Señor. Necesitamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús ser agradecidos contigo. Creer lo que dice tu palabra, así como el hijo del oficial, Señor, creyó en lo que tú dijiste. Que a pesar de las circunstancias podamos creer. Que así como tú le dijiste a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Podamos ver tu gloria, Señor. Para eso aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe y permíteme, Señor, así como la multitud te rogaba, que le permitieras tocar por lo menos el manto. Porque había una revelación al tocar el manto, sabiendo que el poder no estaba en el manto, sino en quien lo usaba. Esta mujer que tocó el manto, Señor, conocía las escrituras, lo que dice la Biblia, Padre amado, en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Aquellos los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en la punta del manto traerá salvación y saltarán como becerro de la manada. Esta mujer sabía que algo iba a suceder en su vida. Y aquí hay gente que sabe que algo va a suceder en su vida por tocar el manto del maestro. Yo te invito a que tú en este día puedas decirle al Señor, auméntame mi fe. Auméntame porque es que la situación que yo estoy viviendo me ha matado la fe. Porque el dolor que yo estoy sintiendo, la frustración, el ver a mis hijos apartados, el ver a mi esposo que no te busca, el ver a mi esposa que no te busca, ha matado mi fe. Yo necesito que aumentes mi fe. Que me permitas entrar entre la multitud. Yo no sé cuánta gente, habrán 15, 20 conectados. Pero que seas tú tocando. Marca la diferencia, mujer. Marca la diferencia y tócalo. Porque es el momento de tocarlo. Es el momento de abrirte camino y tocarlo. De que te subas al árbol de sicómoro para llamar la atención de Jesús. Para que te diga, baja porque me es necesario entrar en tu casa. Es necesario esperarlo al otro lado del río. Y decirle, entra a mi casa porque yo tengo una hija de 12 años que se está muriendo. Yo tengo un joven que está apartado, que se está muriendo. Entra en mi casa porque tengo un esposo que te necesita. Necesito que entres en mi casa. Es importante que entiendas que en Jesús puedes conseguir la sanidad que te ha costado, como dice la Biblia, que a esta mujer en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, verso 40 en adelante, esta mujer había gastado todo en médico, pero un día decidió ser diferente. Llegará ese capítulo en tu vida y hoy ha llegado ese capítulo en tu vida, en donde es diferente, en donde tú puedes decir, yo había escuchado lo de la mujer del manto,
Yo había escuchado lo de Jairo, yo había escuchado lo del centurión romano, de los 10 leprosos, de Bartimeo, de Zaqueo, del padre del hijo lunático, de la Sirofenicia, de María Magdalena, de Natanael. Yo había escuchado del hijo del oficial del rey, había escuchado lo que Simón Pedro había hecho cuando le dijo, sálvame de la tormenta. Yo lo había escuchado, pero hoy es diferente. Hoy no solamente escuchar. La Biblia dice que la mujer del manto escuchó y dijo, ahora voy a hacerlo, voy a tocarlo. Que tú puedas extender tu mano con tu fe en Él, puesta en Él. Que puedas tocar el borde del manto del Maestro. Que Él pueda abrazarte. Que Él pueda restaurar. Que te pueda preguntar, como le dijo Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? Si aún estás allí conectada, tú puedas escribir allí, Señor, yo quiero que hagas esto. Señor, estoy como la Sirofenicia. Tengo una hija atormentada. Permíteme participar del pan. Y aquel pan que el pueblo no lo va a querer. Recuerden que la Biblia dice que Jesús lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. La Sirofenicia quería dame las migajas. Que con las migajas va a haber un milagro en mi hija. Dame esas migajas porque necesito que mi hija sea libre. Que tú puedas ir delante del Maestro y decir, Señor, enderézame, aquí estoy. Ayúdame. No puedo más con este proceso. No puedo más con esta enfermedad. No puedo más con esta situación familiar. La pongo en tus manos. Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. O simplemente ve a darle gracias. Así como hizo ese leproso samaritano que regresó. Que en el nombre poderoso de Jesús, a través de esta palabra, que Jesús nos pueda otorgar milagros, liberación en nuestras vidas. Y que seamos agradecidos con Él. Que podamos decirle, Señor, te doy gracias. Te doy gracias por lo que estás haciendo. ¿Sabes? Llegará el capítulo en tu vida que va a marcar un antes y un después. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú pasando por una situación, pero esta mujer del manto tenía 12 años hasta que escuchó hablar de Jesús y accionó y recibió lo que estaba buscando. Que en el nombre poderoso de Cristo Jesús podamos nosotros recibir a través de la fe en Él, de creer. Recuerde que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hoy hablamos la palabra. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar a nosotros a aumentar nuestra fe, a tener esa relación con Él. A través de la palabra. Usted quizás está diciendo, pero ya yo le sirvo al Señor. Los 12 le servían a Cristo y ninguno creía que Jesús había resucitado. Y Tomás dijo, si yo no meto las manos en el costado, mis dedos no los meto en sus heridas, yo no creo. Por eso es que Jesús le decía, poca fe tienen ustedes. Muchos caminamos con Jesús, le servimos a Jesús, pero no tenemos la fe necesaria para recibir un milagro. Por eso es que este hombre dijo, auméntame la fe. Ayuda mi incredulidad. Porque yo necesito ayuda en mi casa. Necesito ayuda en mi vida. Necesito ayuda porque no solamente
vengo a buscarte por mí, sino que hay una familia que te necesita. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos, Dios mío, las experiencias que vivieron hombres y mujeres, Señor, que se encontraron en diferentes circunstancias con Jesús. Señor, que podamos tener esa experiencia de encontrarnos con Él, que podamos recibir ese milagro. Tú que estás allí escuchando, estás esperando un milagro de parte de Dios, de sanidad, de liberación, un milagro financiero, un milagro de parte de Dios en tu vida. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Dios y Él concederá el deseo de tu corazón. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabe, y su voluntad es tu palabra. Pidamos conforme a como está escrito, para que Él pueda decir, por esta palabra, ve que tu hija es sana. Por esta palabra, ve que hay liberación en tu casa. Por esta palabra, ve que esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado a través de ella. Esperando que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Que recuerdes que Cristo te ama y tu pastora también. Bendiciones. Poderoso, déjeme parar la grabación.